especialista en adicción. Bienvenido, Freddy. Gracias por estar aquí con nosotros en El Nido Vacío, porque es muy particular hablar de adicciones después de los 50 años. Don Diego. ¿Y por qué lo saludaste a él y no a mí? Por supuesto que te saludo a mí también, Diego. Oye, bienvenido, Freddy. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo siempre digo que los invitados destinan tiempo a un programa de televisión y es un acto de generosidad. Así que parto por agradecerte. Y parto también por introducirnos en un tema que es complicado, que a veces no se toca y que viven muchas familias y también familias en donde han pasado la etapa de los 50 años y están con el nido vacío. La pandemia ha sido un temazo sobre la adicción, han aparecido situaciones de alcoholismo que nadie se esperaba en algunas familias. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos identificarlo? Y tenemos aquí a Freddy, que es psicólogo, que se ha especializado en adicciones y básicamente con él vamos a hablar, primero, ¿qué es lo que son las adicciones? ¿Cuándo podemos hablar de alguien que está ya en un proceso de adicción en que debiera ser intervenido? Y cómo una persona, una mamá, una señora, un marido, qué sé yo, se puede dar cuenta de que alguien dentro de su entorno está ya en un proceso complicado. Correcto. Para no ponerle más color, digamos. ¿Ah? Freddy, perfecto. Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Contento de estar acá igual y ojalá también con la idea de poder ser un aporte ya en este fin de semana que es complejo y donde de pronto, ¿verdad?, se nos pasa la mano con el consumo, ¿verdad?, de no tan solo drogas legales, sino que también de drogas ilegales. Tú dices drogas legales, te refieres al alcohol, básicamente. Al alcohol, a la nicotina, a la cafeína, a los psicofármacos también. Hay hartos psicofármacos. De alguna manera son legales porque pueden ser recetados, básicamente. Claro, hartos psicofármacos, como las benzodiazepinas, que por ejemplo, hablando de personas de mayores de 50 años, hay harta persona que consume benzodiazepinas, ¿verdad?, medicamentos para dormir sin receta médica y otros con receta médica. Soy bien también ignorante en los nombres de los medicamentos. La benzodiazepina se utiliza para dormir, para relajar. Claro, están dentro de esas, ¿verdad?, ¿cierto? El diazepam, ¿verdad?, ¿cierto? El clonazepam, ¿cierto? Y hay otras que son también importantes como se me fue ahí. No hay problema. O sea, tanto nombre técnico en el fondo. Nosotros se nos han olvidado cosas peores. Por supuesto. Sí. Cuéntame una cosa, hablar de los 50 años hacia adelante, y Diego graficó la pandemia. ¿Por qué se despertó eso en ciertas personas que a lo mejor jamás pensaron que podían llegar a estar en ese estado? Bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de personas que tienen más de 50 años, y precisamente este programa se llama El Nido Vacío, el nido vacío es un cambio en el ciclo vital, ¿cierto? Y las personas muchas veces no tienen las herramientas personales para poder enfrentar este tipo de cambios, y ahí aparece el consumo de alcohol y drogas como una solución química, ¿verdad?, a los estados de ánimos que me pueden resultar displacenteros, a los estados de humor también, como los humores más irritables, y también contra las emociones que se tienden a llamar como emociones negativas, emociones positivas, pero que finalmente nosotros hablamos de emociones como información importante acerca de qué es lo que nos está pasando a nosotros como seres humanos, pero que como las vemos negativas o positivas, hay muchas de ellas que no queremos saber nada de ellas, no queremos saber nada de la tristeza, no queremos saber nada de la rabia, y ahí aparece el consumo de alcohol y drogas como una forma de capear, ¿verdad?, este malestar emocional y no hacerse cargo. Usaste una palabra muy buena, porque yo pensaba que ibas a decir la palabra evadir. Capear yo creo que es mucho mejor, porque capear de alguna manera tú estás con el problema pero quieres cruzarlo lo más rápido posible. Como la ola. Y tal vez en las drogas o el alcohol, qué sé yo, encuentras una forma de hacerlo así de rápido. Ahora, cuando hablamos de adicciones en general, estamos hablando de alcohol, estamos hablando de drogas como la cocaína, de ese tipo de drogas que producen no solo un daño, sino que además afectan todo un entorno. ¿Cuándo podemos decir, primero reconocerse uno mismo? Porque yo tomo vino, me gusta mucho el vino, pero no me siento alcohólico. ¿Cuándo me debiera sentir alcohólico? Bueno, hay que entender primero que un trastorno por uso de sustancias, ¿verdad? Porque la adicción es como un paraguas más amplio que engloba ciertos fenómenos como, no sé, la adicción al sexo, la ludopatía, la adicción que tenemos hoy día con el celular, ¿verdad? ¿Cierto? Wow. Pero aparece acá entonces un trastorno por uso de sustancias cuando, y también podríamos diagnosticarlo en cuanto a la adicción, cuando aparecen tres fenómenos. El primer fenómeno tiene que ver con la tolerancia.
¿cierto? La tolerancia implica que, por ejemplo, si una persona se tomaba una copa o 2 copas para quedar chispeante, como dicen, ¿verdad? ¿Cierto? Perfecto, Con ese efecto desinhibitorio que genera el alcohol. Arriba del balón. Chispeante nomás, Claro. chispeante, ¿cierto? Sí, entonces yo estoy chispeante, pero resulta que después para conseguir el mismo efecto ya no necesito 2 copas, sino que necesito 4, 6 copas, ¿sí? Entonces ahí, para conseguir el mismo efecto, necesito una mayor cantidad de sustancia, ¿sí? Ahora, eso uno inmediatamente tendría que llevarlo, por ejemplo, a un proceso orgánico, es decir, chuta, si antes yo me tomaba 2 copas y ahora me tomo 6, quiere decir que mi hígado, ¿cierto? Ya mis riñones, que son los que sintetizan todas las sustancias, están trabajando el triple, ¿sí? Entonces aparece este fenómeno de tolerancia e inmediatamente aumenta la escalada de consumo, ¿verdad? Quiere decir que el cuerpo cuando recibe 2 copas, trabaja sobre ellas con los órganos que se involucran en esto, pero a la vez también químicamente hay señales acá que dicen, ok, fui capaz de resolver 2 copas, ahora voy a estar preparado. Entonces, a 2 copas estoy preparado, lo resuelvo y tú decís, oye, pero no me pasa nada, vamos con las otras 2. Exactamente, lo que pasa acá es que en eso de estar chispeante, después no me va a bastar con las 2 copas. ¿Cierto? No voy a quedar chispeante, no voy a alcanzar ese efecto. Y ahí es donde se produce la tolerancia, que necesito más consumo para conseguir este efecto chispeante, agradable, ¿cierto? Desinhibitorio que produce el consumo de alguna droga, ¿cierto? Como el alcohol, por ejemplo. Si lo llamamos a las drogas prohibidas, digamos, como el caso clásico de la cocaína, o sea, desde luego, para que sea alguien adicto a la cocaína, lo primero que tiene que hacer es consumirla. Claro. ¿Ya? Supongamos ya que esa persona la consumió y está consumiendo, ¿es mucho más rápida la probabilidad de que se convierta en un adicto a la cocaína? Claro. ¿Hay gente que sea capaz de manejar un consumo racional de cocaína, por ejemplo? Ahí es muy complejo, pero hay drogas que son altamente adictivas. La cocaína es una de ellas. Sí. ¿Sí? Y lo que va cambiando, no sé, en que una persona se haga dependiente del alcohol, es un proceso que puede, no sé, durar 5 años, hasta 10 años incluso. Que una persona se haga adicta, ¿verdad?, o dependiente de la cocaína está entre 6 meses y 1 año. Ahora, si eso lo llevamos a la pasta base, 6 meses. Y a drogas más duras todavía, ¿verdad?, como el crack, basta 3, 4, 5 veces. El crack, el compuesto del crack es básicamente... Cocaína. Sí, también es una pasta base de cocaína que la convierten en una piedra y por ende de verdad tiene mucho más poder de alteración de los estados de conciencia, y la vía de ingesta, al ser verdad fumada en este caso, provoca un efecto verdad adictivo y un efecto también de alteración del estado de conciencia mayor. ¿Y qué factor externo o interno se ve perjudicado? Esa barrera inhibitoria o ese justiciero que nosotros podemos tener internamente, ¿qué es? Porque, o sea, una droga es una receta, no es solamente un elemento. ¿Qué elemento bloquea eso o lo destruye para que alguien diga, mi papá de la copa o mi mamá saltó de una copa de vino que tranquilamente se tomaba los fines de semana, hoy día estar, lamentablemente la desconozco, está tirada, está en la cocaína? ¿Cómo dio ese paso? ¿Qué pasó en su cerebro, en su emocionalidad, en sus valores, qué sé yo? Ya, ahí es donde hay que entender, ¿verdad?, todo esto como un proceso. Y un proceso que tiene la siguiente ecuación. Dice, diversas drogas, ¿verdad?, para diversas formas de consumos, para diversos consumidores, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que dicen, mira, en realidad yo probé la cocaína. No, me sentí súper mal con todo eso. Oye, pero yo probé la marihuana. Me gustó, ¿verdad? Me gusta cómo me siento, me gusta cómo me veo, me gusta cómo me ve el otro, ¿verdad? Y esa va siendo su droga base, ¿sí? Y ahí es donde la persona va quedando más enganchada, ¿verdad? Y puede pasar, ¿verdad?, que otra persona diga, mira, ¿sabes qué? Probé la cocaína, ¿cierto? Y era como muy suave para mí, pero probé la pasta base. No, y eso sí me gustó, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ¿verdad?, ¿cierto?, va apareciendo esta ecuación que ya en sí es compleja, pero aparte de eso hay que entender que esto aterriza en un sistema, ¿verdad?, que es la persona, ¿verdad? Cada persona es un mundo, cada persona es un universo, ¿cierto? Entonces ahí va a depender de los factores protectores o de riesgo que tenga la persona frente al consumo de alcohol y drogas, ¿sí? Y preventivamente, ¿cómo uno puede reconocer esos escenarios para llegar a esas drogas? O sea,
hoy día nosotros, ponte tú, somos una familia y tenemos una cotidianidad donde por lo general no nos alcanzamos a dar cuenta de esos detalles que muchas veces por experiencias ocultas terminamos escondiendo muy bien. O sea, el ser humano, después de que tiene esa experiencia como muy individualmente, deja de pensar en todo lo que tiene alrededor, sus hijos, su mujer o su marido. ¿Por qué? ¿Cómo podemos generar una defensa o una especie de protección, barrera, no sé cómo decirlo? Lo primero es que la familia esté atenta. Los seres queridos, nuestros seres más cercanos, nuestro núcleo más cercano en cuanto a la amistad, a la familia, a las relaciones laborales. Pasamos mucho tiempo trabajando con personas que, en verdad, tengamos esa capacidad de estar atentos con el otro, qué es lo que le pasa al otro. Entonces, podemos estar atentos ya de la tolerancia. Mira, nos juntamos en una reunión acá mismo, entonces tú dices, pucha, ¿sabes qué? No sé, Marcelo antes se tomaba 2 copas y ahora lo veo que se toma 4, 6 copas, 8 copas, ¿verdad? ¿Cierto? Y como que no le pasa nada, ¿ya? Entonces uno dice, ya, ahí aparece la tolerancia, ¿cierto? Uno después podría conversar con Marcelo y decirle, oye Marcelo, ¿y qué es lo que te pasa, verdad, con que ahora tomas más y todo eso? Y ahí uno podría preguntarle si aparece, ¿verdad?, la compulsión, que es el deseo irrefrenable, ¿verdad? ¿Cierto? Por consumir. Dicen, no, es que sabes qué, de pronto me imagino, ¿verdad? ¿Cierto? Alguna vez, yo hace muchos años atrás, en el 2005, me tocó subirme al metro, ¿verdad? Y estaba una propaganda de cerveza con todo el metro, de lado a lado. Y yo decía, chuta, decía yo, para alguien que tenga problemas de alcoholismo, se sube acá al metro, wow. O sea, yo me bajé y tenía ganas de tomarme una cerveza. O sea, provocaba el marketing, logró su objetivo. ¿Verdad? Aparece ahí entonces, ¿verdad?, esta compulsión. Entonces ahí uno puede ir pesquisando. Ya, o sea, en el fondo si hablemos, porque el primer filtro es uno mismo, o sea, el primero que tiene que identificar algo es uno mismo, y partamos del supuesto de que uno quiere actuar bien. Entonces, por lo tanto, en el fondo, resumo lo que tú estás diciendo. Lo primero que hay que fijarse, yo tomo vino y si resulta que siento que lo que estoy tomando, que puede ser una copa al día, ya no es suficiente para estar satisfecho o no es suficiente como para estar contento, por así decirlo, y paso a 2, a 3, a 4 copas, es una señal de alerta para mí. Y es la misma señal de alerta para mi señora, mis hijos, quienes me rodean, que tal vez es el momento que digan, oye papá, sería bueno que... ahí comienza la intervención. Exactamente. Hay límites, ¿verdad? ¿Cierto? Hay límites personales, pero también hay límites interpersonales, claro. ¿Cierto? La familia puede actuar como un límite, ¿verdad?, interpersonal. Los amigos pueden actuar como un límite interpersonal. Los compañeros de trabajo pueden actuar como un límite interpersonal. Hay algo que está sucediendo también y quisiera indicarlo, que es en muchos, nosotros venimos de la generación en donde se consumía marihuana, la marihuana de esa época, que era una marihuana un poco más fuerte que el cigarro, yo creo. Lo que se consume hoy día es una cosa espantosa. Pero hay muchos papás que están validando que los hijos fumen marihuana como si fuera un elemento casi, ¿cómo diríamos?, recreacional. Exactamente. Hay un estudio, creo que lo comentamos en la conversación previa, hay un estudio que se hizo en Europa que abarca, creo que 20 años y más de 6 millones de adolescentes que fueron estudiados durante 20 años. Y se llegó y que consumían marihuana cuando eran jóvenes, adolescentes, hasta los 25 años, y se les hizo un seguimiento para saber si tú me puedes ayudar en las palabras técnicas, en el sentido de que estos jóvenes aumentaron la probabilidad de tener algún tipo de demencia, bueno, psicótica, creo. Lo que pasa ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí aparece el tercer elemento de pesquisa que estábamos hablando, que tiene que ver con la dependencia, y esta puede ser física y o psicológica, ¿sí? En algún momento la marihuana dentro de la clasificación de drogas quedaba como una parte, por lo mismo que planteas tú. Era algo como suavecito, un poquito más que el cigarro, un poquito menos que esto. Bueno, hay un fenómeno en Chile, ¿verdad? ¿Cierto? Que el consumo de marihuana desde los 90 hasta la actualidad se ha triplicado, ¿sí? Hoy día aproximadamente un 38,2%, ¿verdad?, de la población general declara haber consumido marihuana por lo menos una vez en la vida, ¿verdad? Y eso en los años 90 era un tercio menos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va pasando también con esto? No nos olvidemos que la droga es el segundo o tercer negocio más importante del mundo. Hoy día se manipula genéticamente una lechuga.
Claro, se manipulará imagínate genéticamente un gramo de marihuana. Claro, por supuesto que sí. ¿verdad? Cogollos XL, tulipo XL, claro. Exactamente. También, si nosotros vamos a los antecedentes, ¿verdad? ¿Cierto? Dice, la industria del tabaco alguna vez se comprobó que hizo los cigarrillos más adictivos. Y era una industria controlada por la FDA. Exactamente. ¿Qué es lo que pasará con esta droga que no es controlada por nadie? Bueno, es importante tener claro, y por eso quería cerrar la parte de la marihuana, porque sin duda alguna la marihuana es uno de los primeros peldaños para acceder a otras drogas. La marihuana es una droga. Y ese estudio tiró por el suelo la percepción de que no lo era, ¿ya? Y esto va a los papás, a los abuelos que tienen nietos adolescentes y que el consumo se ha convertido en algo casi cotidiano. Ojo, que los daños pueden ser enormes cuando tengan 40 años, 50 años, esos jóvenes o adolescentes que están consumiendo marihuana. No tan solo eso, en la niñez y en la adolescencia, ¿verdad? ¿Cierto? Todo tipo de consumo de sustancias químicas que puedan ser catalogadas como drogas, ¿verdad? Son graves. Vámonos ahora al entorno, como hablamos ya que a lo mejor cuando empieza a aumentar, que sea un poco el consumo, puedes decir como hijo, como la señora, oye, córtala, pues, ya siempre estoy manejando yo después de las comidas. Sí, pues cuando uno sale, bueno, mi señora siempre maneja de vuelta. Cuando me toca a mí. Sí. No. En el fondo, de alguna manera ella puede estar dando la voz de alerta diciéndote, oye, ojo, te estáis pasando la mano. ¿Cuándo y cómo? Ya un familiar o un amigo, que sea, etcétera, ya tiene que ir más frontalmente. Te pregunto el cuánto y el cómo. Sobre todo el cómo. El cómo. ¿Cuándo? Precisamente en este tercer factor de pesquisa, la dependencia física. ¿Ya? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando aparece, ¿verdad? ¿Cierto? Algo que es muy clásico, que el síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta persona cuando ya no está consumiendo? Hay mayor irritabilidad, ¿cierto? Mayor oscilación emocional, la habilidad emocional, esto como que las emociones se me arrancan, como que las lágrimas se me arrancan, ¿verdad? ¿Cierto? Sin que yo lo quiera, ¿verdad? Y también hay una mayor dedicación del tiempo ahora a conseguir dinero para consumir, hay mayor tiempo de consumo, pero también la persona ocupa mucho más tiempo en recuperarse de los efectos del consumo, ¿sí? Y ahí van apareciendo señales muy claras, como por ejemplo el ausentismo laboral, el ausentismo escolar, la baja en el rendimiento laboral, la baja en el rendimiento escolar, la deserción escolar, la deserción laboral. Hay personas que después hacen del consumo de alcohol y drogas su único sentido de vida y dejan todo lo demás. Entonces ahí uno tiene que ir poniendo énfasis en eso. A ver, en esta parte, de verdad, ¿cierto? Mira, esta persona antes, de verdad, tenía actividades diversas. Hoy día prácticamente es monotemático. El tema de la droga no es menor. Fíjate que hay un caso, no voy a dar el nombre, pero salió en las redes sociales muy fuerte, de un tremendo gran empresario, dueño de una compañía frutera muy grande, que la adicción al sexo y a la cocaína ha hecho que su entorno le quiten todos los poderes para manejar dinero y sobre todo a su empresa. ¿Ya? Y la cantidad de conflictos que ha generado en torno a él es enorme. Imagínate, estamos hablando de un gran empresario. Por lo tanto, nadie está ajeno a este problema. Y este fin de semana, y por eso yo lo tomo tan en serio esto, este fin de semana, del 18 de septiembre, esta semana es una semana que siempre hay que considerarla como clave en las adicciones. Señora, señor, preocúpese. No está de más preocuparse de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros amigos, para no caer en esto. Así de simple. Nosotros con Freddy tuvimos una conversación previa y fue muy interesante, y me quiero detener en que no solamente estamos solo, tomamos la decisión solo de querer ser consumidores o que nos convertamos en adictos, sino que ya cuando estamos en ese proceso, y esto es muy triste, es muy grave y es muy triste, en que muchas veces hasta ciertas personas muy cercanas nos contienen o nos ayudan a poder conseguir eso. Sí, bueno, ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Dentro de lo que es las problemáticas por consumo de alcohol y drogas, para que una persona llegue a convertirse en lo que antiguamente se llamaba como un adicto, ¿verdad? ¿Cierto? Hay, ¿verdad?,
mucha investigación, y uno lo ve en la clínica constantemente, que por lo menos, ¿verdad?, dentro de la familia hay una persona, a veces una familia entera, que es codependiente. ¿Y qué significa ser codependiente, verdad? Esto, ¿verdad?, de la codependencia es algo que se estudió de más o menos en los años 60, 70, en el trabajo que se hacía con los alcohólicos, el trabajo familiar. Y ahí se llamaba coalcoholismo. ¿Y qué es lo que se fue demostrando, verdad, en la clínica? Que cuando el alcohólico mejoraba, ¿verdad?, o sea, el alcohólico ya empezaba a salir de su alcoholismo, la dinámica relacional familiar empeoraba. Sí, impresionante. Qué extraño. Empeoraba. Y ahí aparece un concepto que se llama la función del síntoma. ¿Y cuál era la función del síntoma de este alcohólico dentro de la familia? Mantenerla unida. ¿Sí? Después esto cambia en los años 80, 90, cuando viene, ¿verdad?, toda esta pandemia, ¿verdad?, de la heroína, ¿verdad? Y todo lo que pasaba en ese tiempo con el VIH y el SIDA, ¿verdad?, que fue todo el mundo muy preocupado de eso. Se estudió más todo este fenómeno y aparece como coadicción, se llama, ¿sí? ¿Y qué significa ahí? Que hay personas que consciente o inconscientemente, con la mejor de las intenciones, a veces promueven el consumo de alcohol y drogas. Y ahí a mí me gustaría dar un par de casos, ¿verdad?, ¿cierto? A mí en las entrevistas clínicas, ¿verdad?, cuando uno empieza a hacer las entrevistas de evaluación, uno le pregunta, porque esto siempre se tiene que hacer, ¿verdad?, ¿cierto?, con la familia. Uno no puede intervenir solo en la persona, sino que hay que intervenir en la persona, en la familia, y alguien tiene que actuar como apoderado en los procesos terapéuticos, ¿ya? Entonces uno le pregunta a la mamá, le dice, oiga, le dice, ¿y usted nunca se dio cuenta que su hijo en realidad estaba consumiendo? No, me dice, si yo me vengo a dar cuenta recién ahora, ¿verdad? Y uno en la entrevista, ¿verdad?, con el joven, ¿verdad?, le dice, no, yo consumo hace 3 años. Después pasa el tiempo y uno le vuelve a preguntar a la persona, le dice, oiga, pero usted nunca se dio cuenta. Mire, me dice, ¿sabe qué? En realidad, algo como que yo intuía. Yo le digo, cuénteme, ¿cómo era eso que usted intuía? Sí, me decía, porque él llegaba todos los días en la tarde, me pedía plata, después volvía, llegaba con los ojos rojos y se comía todo lo que había en el refrigerador, ¿cierto? Y ahí, ¿verdad?, sí, el clásico, ¿verdad?, consumo de marihuana, ¿cierto? Tú me recuerdas una conversación que tuve con gente de la Municipalidad de Itacura, que tiene un departamento específico para el tema de drogas, y yo te diría que como último consejo a las personas, acérquense a sus municipalidades porque hay departamentos que pueden guiarlo y pueden ayudarlo. Lamentablemente, Freddy, el tiempo es corto en televisión, pero tenemos un libro de nuestro auspiciador editorial Catalonia que lo separé para ti, que se llama Demente. Muy buen título. Dos cabezas piensan más que uno. Pero una broma, ¿eh? Es un libro. Quiero leer lo que dice, que son en realidad varios estudios. Dice, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso puede estar tranquilo y más aún satisfecho. Este es un libro que tiene un montón de publicaciones de ese centro, ya relacionados sobre la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, etc. Creo que puede ser interesante para ti, tu profesión, por supuesto. Espero que lo leas. Es un regalo de nuestro programa. Gracias. Ahí lo puedes mostrar, Freddy, por ahí supuesto. delante a la cámara que se encuentra ahí. Por Mira, supuesto. ahí demente. No es que nuestro profesional sea demente, sino que el libro tiene experiencias y habla de estos procesos. Sí. Ha sido un placer estar contigo, Freddy Hernández, nuestro psicólogo especialista en adicciones. Y nosotros vamos a continuar aquí en El Nido Vacío porque ahora, en breves minutos, nos va a acompañar un amigo que ha marcado generaciones. Su voz es muy particular y viene a hablar de algo, cómo ha construido o ha reconstruido su vida. Claudio Moreno, ¿estás por ahí? Claudio Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí vengo al Nido Vacío. Súper. Sí, mira qué coincidencia. Vengo a un programa que se llama El Nido Vacío y el Curupuru lo acaba de dejar en la casa, weón. Mira que me habría traído. Me habría dicho, uy, ¿quién qué nido? Vamos al Nido Vacío. Así que, vamos allá. Gracias. El minuto está con nosotros Claudio Moreno y también, qué sé yo, aparece de repente ese guruguru que para nosotros siempre ha sido parte de nuestra historia. Freddy, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Pues. Atención, Diego, en este fin de semana, pongan mucha atención como lo recomendó Freddy, como lo recomendó Diego. Un fin de semana para poder disfrutar. La decisión es tuya. Ya volvemos.